Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. A través de todos los tiempos se ha venido entendiendo y comprendiendo lo importante que son muchas especies para el equilibrio de la naturaleza. Pero cuando se desconoce cuál es la función de una especie, se menosprecia y al mismo tiempo esa especie se ve afectada porque agotamos su hábitat o a veces se agota la misma especie. Quedan pocos individuos, no se valoran y al final la especie se extingue porque la palabra extinción significa que desaparece para siempre. Y así muchas especies han desaparecido. Incluso hemos tenido aquí invitados en el programa Nuestro Oxígeno que nos han dicho muchas de las especies que existían han desaparecido porque nos las hemos comido. El ser humano, en su afán de satisfacer el paladar, consume muchos animalitos silvestres, animalitos de la selva, animalitos de los bosques, animalitos de los ríos, de los océanos, y no se les da descanso. Incluso no se respetan las Vedas. También hay tradiciones que son absurdas y perjudican no solamente la flora, el caso por ejemplo de la palma de cera, que era consumido en los días de Semana Santa, el Domingo de Ramos, hasta que hubo que iniciar toda una campaña gigante entre la Iglesia Católica, las entidades ambientales, gubernamentales, y lograron mitigar el que se usara la palma de cera, que es una especie que está también afectada hacia la extinción. La palma de montaña. Y se reemplazó por otras palmas para que continuara la tradición sin afectar esta especie que estaba en vías de extinción. Por lo tanto, hoy vamos a reflexionar sobre este tema, si preservación de la tradición o de una especie, la tradición y la biodiversidad son irreconciliables o es posible preservar ambas, la especie que muchas veces está involucrada en la tradición. Hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos todos y bienvenida Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hoy vamos a hablar con una persona que consideramos un héroe, porque está rescatando una especie y también permitiendo su reproducción de una especie que, como usted lo ha mencionado, lastimosamente la hemos llevado a la extinción. Se trata de una especie de hábitos crepusculares, nocturnos. Su hábitat es variado. Incluye lagunas, ciénagas, pozos artificiales, áreas anegables de ríos, riberas. Prefieren las aguas tranquilas, cubiertas de vegetación acuática, siendo una especie muchas veces común en bosques de galería y zonas de manglar. Si las condiciones ambientales les son favorables, pues nos la podemos encontrar desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altitud. Y durante la época de sequía, esta especie se entierra y sobrevive de sus reservas hasta que llegan las lluvias. Su alimentación es omnívora, aun cuando la proporción de vegetales es muy superior a la del resto de alimentos, entre los que se encuentran cadáveres de animales, crustáceos, moluscos. En todas las edades consume vegetación periacuática como las hojas de tarulla, por ejemplo, y más de 20 especies vegetales. Vamos a hablar hoy de la reproducción, de esos comportamientos de la hembra que son bien interesantes porque excava el nido muy cerquita de la zona de agua del suelo arcilloso pero no inundable. Y es que hoy tenemos un invitado muy especial porque nos va a hablar de la tortuga icotea. Le damos la cordial bienvenida. Para nosotros es un privilegio que hoy nos acompañe Javier Salas.
pero él es conocido como José Icotea. José Javier Salas protege tortugas, la tortuga icotea. Logra la reproducción de esta especie que se encuentra lastimosamente por la tradición en vías de extinción. José Javier, para nosotros es un gusto que nos acompañe en este programa. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que, como les estuve comentando, es muy importante dar a conocer este proceso porque es de forma anónima y prácticamente sin recursos económicos. He venido, digamos que estructurando un proceso de forma artificial que genera prácticamente o sustituye el proceso que muchas personas cortan en su hábitat, ya que, como usted lo dijo hace un momento, el ser humano tiene hábitos, digamos que ya eso es como mental, la persona se lo mete en la mente y que hábitos exquisitos, pero en realidad es como algo que lleva al ser humano por dentro, que le gusta es destruir, todo lo que toca lo destruye. Así que bueno, me, me dediqué desde hace 4 años a hacer la recolección de huevos de icotea en el proceso que ella hace de forma natural. Deja los huevos cerca de la orilla de los caños, de los embalses. Es muy difícil identificarlo, pero ya uno con el tiempo se le va poniendo el ojo clínico, como decimos aquí en la costa, y ya se me hace muy fácil. Pero dependiendo la temporada que predomine aquí en esta zona, así depende también el proceso, porque cuando más terreno cede el embalse del Guájaro, más acceso tienen las personas para hacer caminatas, recolección de huevos, captura de icoteas. Hay muchas especies que peligran cada vez que este embalse baja. Así que yo me dedico a hacer la recolección, el proceso de incubación artificial, y gracias a Dios el proceso ha sido todo un éxito. Siempre que hago el proceso, eclosionan entre 500 y 2000 neonatos en la temporada. José, que Dios le bendiga por esta acción tan hermosa que usted está haciendo para salvar esta especie, que estaba viendo unos informes de la profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, Elizabeth Ramos Roca, que este informe está en internet, y ella dice que desde las excavaciones arqueológicas que se han realizado en el departamento de Córdoba, la profesora Elizabeth ha podido comprobar que la tradición de comer tortuga y cotea viene desde tiempos prehispánicos, cuando las comunidades podían sobrevivir y alimentarse muy bien con las especies que encontraban en los ríos y sus riberas. Al llegar los españoles, esta tradición se justificó a través de la religión católica, que solo permitía comer carne blanca, entre comillas, durante la Semana Santa. Las comunidades acogieron este mandamiento cristiano e interpretaron que la tortuga, al ser un reptil, clasificaba como carne blanca. El agüero de que trae buena suerte consumirla durante esta época del año no se sabe muy bien desde cuándo empezó, pero también viene de largo tiempo atrás. Cuando la profesora preguntaba a las personas por qué creían eso, le respondían que sus abuelos y sus abuelas se los habían dicho. Sin embargo, que la tradición venga desde tiempos prehispánicos no quiere decir que se conserve intacta desde esa época. Tanto la especie como las poblaciones humanas han tenido cambios significativos. Pues esto nos da una idea por qué esta tortuga icotea pues está siendo tan apetecida y al mismo tiempo está desapareciendo. Marian, creo que hay un reporte del Instituto Alexander von Humboldt desde hace 20 años. ¿Qué nos dice ese instituto que estudia las especies de nuestro país, de Colombia? Carlos Alberto, pues es una vergüenza nacional realmente mencionar esto, y es que 6.000 especies por año de la tortuga icotea, pues son las que en este momento se encuentran en vías de extinción, que se recuperan. Entonces yo creo, Carlos Alberto, que es importantísimo hoy hablar con nuestro invitado acerca de este tema, porque él es una persona que está trabajando precisamente en la recuperación de esta especie. Esta cifra del Instituto von Humboldt, donde nos menciona que 6.000
tortugas y coteas por año son rescatadas de manos de personas que las buscan con fines ilegales de tráfico de especies, pues yo creo que es importante hoy resaltar el trabajo que está haciendo José Javier Salas Ruiz porque las está recuperando. Pero antes de eso, José Javier, ¿por qué empezó usted en este mundo de la recuperación de esta especie y también en trabajar en su reproducción? ¿Cómo inicia esto en su vida? Mira, para nadie es un secreto que después de la pandemia muchas fuentes de trabajo se fumaron. La verdad es que yo quedé sin trabajo. Aquí en el embalse El Guájaro, como uno dice, es la única empresa que no tiene tanto protocolo para recibir trabajadores. Así que decidimos hacer pesca artesanal de tilapia nilótica. Esa pesca coincidió con la temporada de desove, en donde muchas personas hacían la pesca y llegaban a las islas en busca de icoteas y de huevos. El grupo en el cual me encontraba yo, un día encontramos cierta cantidad de icoteas y llevaban huevos, llevaban icoteas. Entonces yo les dije, bueno, entréguenme los huevos a mí que yo voy a hacer el proceso de incubación, de pronto nace. Porque lo que ustedes están haciendo es llevarse la reproductora y llevarse los futuros neonatos. Entonces, bueno, accedieron a entregarme los huevos, se dio el proceso de eclosión y desde ese punto yo dije, no, por aquí por donde voy yo, eso de estar por ahí en las esquinas no me gusta, porque aquí en un pueblo no es como en la ciudad, aquí en el pueblo uno pasa mucho tiempo, más tiempo sin trabajo que digamos que laborando. Así que yo soy una de las personas que no me gusta, digamos que estar malgastando tiempo y no puedo tener trabajo estable, pero estoy en el proyecto, hago cualquier cosa que me genere ingresos, pero estoy firme con el proyecto, ¿sí me entiendes? Así que desde ese punto yo decidí, digamos que gastar el tiempo que malgastaba anteriormente en hacer algo productivo por la fauna o el ecosistema del embalse El Guaje. Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar. Socióloga Olga María Bermúdez. Bueno, el papel de los medios me parece fundamental, es lo que estamos haciendo con este programa y es llegar a todos los hogares, porque a veces a los hogares entra la televisión sin que uno le dé permiso con programas que a uno no le gustan, pero poder llegar con los medios para hablar del tema ambiental y poder llegar a los hogares es un gran privilegio y es una cosa muy importante que están haciendo los educadores ambientales y los periodistas ambientales. Estimado José Javier Salas Ruiz, qué bonita esta labor, José Javier, porque usted está recuperando una especie que está en vías de extinción. Cuéntenos un poquito de historias acerca del proceso que usted hace mientras la recupera. ¿Con qué se ha encontrado? Recuerden o cuéntenos un poquito de esa vivencia que usted diga, esto marcó mi vida mientras estaba en el proceso, las encontré en tal lugar o tal persona ya tenía este espacio reservado porque probablemente las iban a traficar y las pude recuperar. Bueno, como ya usted lo dijo, muchas personas dependen de esto. Desgraciadamente hay que resaltar o criticar algo que está sucediendo en el embalse El Guájaro, es que desde 2008 prohibieron la reproducción de la tilapia nilótica y esa era la fuente estable de ingresos que tenían los pescadores. Desde esa época cierran las compuertas cuando el nivel del canal del dique aumenta, los peces demoran para ingresar, cuando ya abren las compuertas ya los peces se pasan. Entonces eso ha llevado a que los pescadores tomen como la opción más viable de generar ingresos capturando icoteas, babillas, boas, chavarrí. No es solamente la icotea, aquí peligra toda una cantidad de especies que habita esta zona porque desgraciadamente las pescas no son estables. Hay personas que gastan 20,000 pesos o 30,000 pesos para ir a pescar. Salen a las 10 de la mañana y regresan a las 8 de la mañana al día siguiente y muchas veces vienen con 15,000 pesos en venta de captura. Entonces no es algo que sea rentable, ¿sí me entiendes? Por esa razón optan por aprovechar la temporada seca para saquear todo lo que puedan. Desgraciadamente, ahí yo tengo mucha evidencia. A veces no me gustaría mostrarla para evitarme problemas con los pescadores del pueblo, pero es algo que, como yo les digo a ellos, si ustedes dependen de esto y el desastre que hacen ustedes lo dejan y yo lo puedo documentar, yo lo documento. Yo no voy a mencionar nombre, pero tarde o temprano hay que corregir ese error que ustedes están haciendo.
es acabar con un ecosistema que nos brinda la estabilidad, digamos, de alimentación y la estabilidad económica para muchas personas de esta región, porque aquí dependen una cantidad de pueblos, dependen de este ecosistema. Si este ecosistema se daña, mucha gente se queda sin empleo, sin generar, digamos que para el alimento diario. Y bueno, algo que sucedió este año fue que el miércoles santo, yo estaba como en mi casa y de repente digo, "Bueno, voy a comprar unos mercados y los voy no sé, a publicar en la página que yo tengo, se llama Tortugas del Guájaro y mucho más. Y yo escribí, bueno, quien me traiga 6, 8, 10 icoteas pequeñas, de esas que van a sacrificar para el guiso de Semana Santa, se lo cambio por un mercado. Y funcionó porque salvamos 48 icoteas que estaban entre los 10 y 13 centímetros en la etapa de reproducción, que ese es el peor error que comete la gente, que sacrifica 8 o 10 icoteas como digamos que de forma proporcional, porque obviamente sí dan un guiso, pero el impacto negativo que tiene esta práctica es la que tiene a la vez, digamos que la icotea en peligro, porque son 8 o 10 ejemplares que son los que van a sustituir las icoteas adultas que por, digamos, proceso natural mueren en el hábitat o son capturadas para el consumo o la venta. Así que salvamos 47 icoteas que prácticamente las sacamos de la olla, pues. Y esto tiene un mérito grande, José. A usted le dicen José Icotea. ¿Desde qué momento? Cuando lo han visto prácticamente que se ha convertido en un protector de ellas, un hombre que educa, un hombre que las salva. Hablemos un poco de en qué momento le empiezan a decir José Icotea. Pues hombre, aquí en los pueblos, en la zona, en la costa, siempre está la mamadera de gallo. Aquí había un señor que se llama Lucho, le decían Lucho Icotea porque él la capturaba para la venta y le colocaron ese apodo. Pero del momento en que yo empecé, digamos que a recuperarla, ya Lucho no aguanta porque Lucho lo que hace es venderla. Tú estás recuperando, tú vas a hacer José Icotea. Entonces, no me molesta, la verdad. Eso, más bien, cuando me dicen así, yo les comento, bueno, ok, ya me gané ese apodo, pero usted tiene que poner de su parte. Cuando encuentre icoteas en el patio, llámeme que yo la voy a buscar. Y muchas personas lo hacen. Encuentran icoteas en los patios que se le escaparon algunos que ya las iba a sacrificar. Entonces, mira, aquí hay una icotea. Y de esa forma también paso el resto del año haciendo recolección y reubicación en la zona de, digamos que de su hábitat. Estimado José, de verdad que le felicitamos porque usted está haciendo una labor muy bonita y a la vez pues se enfrenta a muchísimas cosas mientras trata de salvar estas especies. ¿Tiene usted más o menos un número de cuántas tortugas ha salvado? Bueno, de las tortugas que he salvado de esta forma que les estoy diciendo, que ya son entre los 10 y hasta 18 centímetros, las he conseguido ya de que estaban casi listas para el guiso. Hasta ahora van 400 ejemplares. Yo las marco y las libero en el hábitat. Y del proceso que yo hago hasta el año pasado son 3020. Este año todavía no lo he incluido porque es un proceso que va como por la mitad de lo que es en realidad el proceso que yo realizo. Pero hay 300 neonatos activos que ya están ingresando, digamos, que a la etapa de alimentación. Así que tengo como 280 o 300 más huevos, pues, que están en el proceso de incubación, que dentro de 2 meses, ahí vemos a ver si de los 280, si nacen 200, 250. Es un proceso que a pesar de que es artificial, ya todo depende de cómo venga, digamos que el huevo, porque en el propio hábitat yo he encontrado nidadas que no se les da el proceso por la temperatura, por la humedad. Son varios factores que inciden en ese proceso natural. Pero bueno, lo que estoy haciendo es algo que se los quito a las personas que lo iban a recoger para la venta, porque aquí los compran para hacer tortillas. Ese es el otro hábito que tiene la gente aquí, que cuando hay el proceso de incubación recogen los huevos para venderlos, los venden. Hay personas que los compran para hacer tortillas con cebolla, tomate y son felices consumiendo eso, ¿me entiendes? Entonces, como les comento yo a muchos que me dicen, no, pero ¿por qué no dejas que eso se dé en su hábitat? Yo no estoy luchando contra, digamos, lo que es la cadena alimenticia, no.
Ahí ese proceso se da. Yo estoy luchando o compitiendo es contra los cientos de personas que ingresan al embalse buscando nidadas para venderlos. Con eso que yo tengo yo la lucha, ¿me entiendes? Si yo recojo 20, 30 huevos, ya es una posibilidad de que sea el 50-50. Si nacen 10, es ganancia. Pero, porque si lo consigue otra persona, eso es obvio que va para una torta, ¿sí entiendes? Caramba. José, estaba viendo precisamente que la tortuga icotea son hermosas criaturas que pasan el 90% de su vida dentro del agua dulce, de los ríos, viviendo libremente en cuerpos de agua lodosos. Limpian estos cuerpos de agua para mantener la salud del agua, limpiándola de algas, y consumen insectos también, los libran de vectores. Las icoteas hembras solo salen del agua para anidar y poner sus huevos, a unos 5 metros del borde del cuerpo del agua. Tanto las icoteas hembras como los machos logran desarrollar un estado de insensibilidad que consiste en sepultarse en la orilla de los grandes cuerpos de agua, circunstancias que se presentan cuando comienza a bajar el nivel de agua, especialmente en el verano. Hablemos un poquitico de esa experiencia, de esas curiosidades que usted ha aprendido de estos maravillosos seres y por la cual usted se ha convertido en un defensor, en un salvador de esta especie. Bueno, lo que usted acaba de decir sobre la icotea, que aprovecha, digamos, cuando el terreno va cediendo, ella se entierra en el barro y fíjese que lucha contra la adversidad del tiempo porque se está exponiendo a altas temperaturas, a muchos factores que la perjudican, porque ella consume los nutrientes o las grasas que tiene en el cuerpo para pasar hasta 2 meses en ese sector. Pero resulta que el ser humano llega y utiliza herramientas hechas manualmente, como chuzos, y empiezan a caminar esa zona. Eso le llaman tuntuneo, y van con el chuzo dando, tuntuneando, hasta que la detectan. Y de esa forma, esa protección que digamos que está generando la icotea para subsistir, es a la vez una trampa, porque desgraciadamente es la forma más fácil de capturar la icotea, con el tuntuneo ese que llaman aquí. Personas, pero se ponen en línea y van caminando en, digamos que barro a la rodilla, y van tuntuneando, y de esa forma este año mal contadas, porque sinceramente a mí me llaman de todo alrededor del embalse. Mira, por aquí ya sacaron 18 sacos de icotea, por acá sacaron 25. Yo digo, yo no soy la CRA, yo no soy la policía ambiental, yo solamente soy una persona que utiliza su tiempo para hacer un proceso de forma empírica y sin recursos, digámoslo, recolección de huevos, incubación artificial y liberación de neonatos. Yo no puedo echarme a la gente en contra, ¿me entiendes? Entonces, desgraciadamente, eso pasa con la icotea. Digamos que sale a protegerse, pero en realidad termina entregándose a los que capturan de esa forma. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa con nuestro invitado José Javier Salas Ruiz, quien hoy es rescatista de la especie de tortugas icotea.